Con el pretexto de generar ahorros, el morenismo ha lanzado la idea de empalmar la fecha de la eventual realización de la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Con ello, se haría de esa elección un proceso electoral prácticamente inmanejable en el que coincidirían el mencionado ejercicio revocatorio con la renovación de la entera Cámara de Diputados, la elección de 17 gubernaturas, la renovación de los congresos en 31 de los 32 estados, la votación para renovar casi 2.000 alcaldías en 30 entidades federativas y, además, más de 800 cargos judiciales federales y cientos de cargos adicionales de jueces y magistrados en las 13 entidades que decidieron posponer la aplicación de la reforma judicial hasta ese año. Algo nunca antes visto y con una amplísima posibilidad de que sean comicios impracticables desde el punto de vista técnico y organizativo. El propósito de todo, más allá del pretexto de la austeridad, es en realidad tratar de utilizar la figura de la presidenta de la República y de la amplísima aceptación que aún arrastra y que supera por mucho la valoración específica de prácticamente todas sus políticas, salvo tal vez la de los programas sociales, para tratar de generar un efecto de arrastre hacia las demás candidaturas del morenismo, que hoy está sumido en una creciente serie de escándalos de corrupción, de abusos, de contradicciones y de problemas irresueltos. Si de verdad la intención detrás de la propuesta de realizar la revocación de mandato de manera simultánea al resto de las elecciones fuera la de ahorrar dinero y diluir su costo con los demás comicios, valdría la pena señalar que la mejor manera de economizar ese gasto, por demás inútil, es mucho más sencilla. No realizar la revocación de mandato, que es un ejercicio fútil y que nadie está pidiendo. En efecto, ¿alguien además del morenismo quiere que se lleve a cabo la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum? ¿Es un planteamiento que las oposiciones están poniendo sobre la mesa? ¿Es una demanda de la sociedad? Para nada. Se trata simple y sencillamente de un capricho del oficialismo que trata de seguir a pie juntillas el libreto establecido por López Obrador y sus delirios en el pasado. Cuando se planteó la introducción de la figura de la revocación de mandato en la Constitución en 2019, en realidad se trató no de una exigencia ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas de los gobernantes, sino de una estrategia de López Obrador para volver a estar en la boleta y buscar así, con ese pretexto, seguir haciendo campaña y con ello impulsar con su presencia a las candidaturas de su partido a otros cargos de elección popular. Por eso, en la iniciativa que en su momento envió al Congreso, pretendió, como hoy se quiere nuevamente, que el ejercicio revocatorio se realizara el día de las elecciones intermedias. Fue la oposición la que, teniendo claro el propósito político que se quería, desfasó la realización del ejercicio revocatorio respecto de las elecciones intermedias para evitar que éstas se contaminaran con el activismo del presidente buscando en realidad su ratificación. Desde el inicio, el propósito de Morena fue el de desvirtuar la idea de la revocación de mandato, una figura que en cualquier democracia debería ser extraordinaria, pues lo ordinario es que los funcionarios terminen el periodo para el cual fueron elegidos, y solo de manera excepcional se plantea la terminación anticipada del mismo, para tratar de convertirla en vez en un mecanismo que le permitiera al presidente hacer propaganda de sus logros y atacar a sus enemigos desde el cargo con el pretexto del ejercicio revocatorio. En realidad, la figura de la revocación de mandato en donde existe siempre ha sido un mecanismo para que las oposiciones o aquellos ciudadanos inconformes con la gestión del gobierno planteen la terminación anticipada del mandato del gobernante. De hecho, así lo plantea la misma Constitución, que en el artículo transitorio tercero de la reforma que introdujo esa figura el 20 de diciembre de 2019 señala que, cito, para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución, tanto a nivel federal como a nivel local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza. Pero el morenismo jamás ha entendido la revocación de mandato como lo que es o lo que debería ser, sino que siempre la ha visto, con oportunismo político, como la posibilidad de que la ciudadanía refrende su respaldo al líder, es decir, con un mero instrumento de ejercicio y legitimidad del poder. Por eso, en 2022, transformaron a la revocación de mandato en una ratificación, yendo en contra de lo que la misma Constitución establece que es esa figura. Es decir,
No se trata de un mecanismo para que quien está en el poder o su partido pregunten a la ciudadanía si quieren que el gobernante siga, sino más bien para que quienes le han perdido la confianza puedan apelar, preguntarle a la ciudadanía si quiere esta que deje su cargo antes de tiempo. Sin embargo, la ley de la materia termina de poner la trampa al establecer que la pregunta que se debe formular a las y los ciudadanos es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que el presidente o la presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por la pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo? Así, la pregunta ya no es la de una revocación, sino también la de una ratificación al mismo tiempo. Vale la pena recordar que quien operó para que no se determinara la inconstitucionalidad de la pregunta por parte de la Suprema Corte fue, en su momento, Arturo Saldívar, hoy como ayer operador de la presidencia, quien con su voto impidió que prevaleciera la votación, la opinión de 7 ministros que consideraban que el modo en que estaba formulada transgredía el sentido de lo que la Constitución establecía. En realidad, el morenismo desde siempre vio a la revocación de mandato como una figura para reforzar el poder presidencial. Y hoy pretenden aprovechar su fraudulenta mayoría en el Congreso para cambiar las reglas del juego establecidas en la Constitución y permitir que la presidenta Sheinbaum se convierta, con todo el aparato del Estado tras de ella, en la principal propagandista electoral de su partido y sus candidaturas. Insisto, si lo que quieren es ahorrar dinero, es sencillo. No hagan la revocación de mandato, que a nadie le interesa más que a ellos. Pero lo del dinero es en realidad, y la verdad siempre lo ha sido, un gran pretexto para empujar la agenda de concentración autoritaria del poder. Ni más ni menos.